Bienvenidos a esta serie de videos que he titulado Materiales Funcionales. Existe una gran diversidad de materiales empleados en nuestra vida cotidiana. En cualquier lado nos vamos a topar con recubrimientos, materiales cerámicos, diversas aleaciones de metales, entre otras tecnologías recientes como los nanomateriales, los cuales hay de distintos tipos, desde nanopartículas metálicas, alótropos de carbono, puntos cuánticos de materiales semiconductores, hasta materiales orgánicos como los dendrímeros. Pues bien, un desarrollo de materiales que sin duda marcó el hito en el siglo XX fue el desarrollo de los polímeros, cuando Hermann Staudinger propuso su teoría. La baquelita fue descubierta en 1907, el poliestireno en 1911, el PVC en 1912, y así fueron surgiendo infinidad de polímeros que han influenciado nuestra vida cotidiana. Hoy vemos infinidad de aplicaciones de distintos polímeros, desde lo estructural hasta semiconductores orgánicos, incluso agentes para la liberación de fármacos, en fin, la lista sigue en este campo de los polímeros. Los cristales líquidos, otro tema que se tratará en esta serie, son materiales que tienen un tipo especial de agregación de la materia en su fase líquida. Similarmente a los sólidos, las moléculas de estos materiales se agregan para formar fases ordenadas. Se suele atribuir su descubrimiento a Friedrich Reinitzner, cuando en 1888 encontró un derivado del colesterol que parecía tener dos fases de fusión. Al fundir de sólido a líquido se transformaba en un líquido opaco, y posteriormente, al agregar más calor, se transformaba en un líquido cristalino. Lamentablemente, este tipo de materiales no tuvieron aplicaciones relevantes hasta la década de los 70, cuando se empleó este efecto para el desarrollo de pantallas LCD, la primera tecnología de pantallas planas. Aunque también tienen uso en el desarrollo de láseres que emplean la polarización de luz mediante cristales líquidos como retroalimentación en lugar de espejos externos, de lo cual se hablará posteriormente. Otras áreas de desarrollo de materiales son los biomateriales, materiales con aplicaciones biomédicas, por ejemplo prótesis de todo tipo, así como materiales empleados en el diagnóstico médico. Los superconductores, materiales de los que también se hablará, son materiales que no oponen resistencia al flujo de corriente eléctrica. Estos materiales podemos encontrarlos hoy en día en equipos de alta tecnología como equipos de resonancia magnética nuclear, empleados para la caracterización estructural de moléculas, así como en imagenología en hospitales, pero también en sistemas de levitación para trenes, en filtros de radiofrecuencia y microondas. En fin, hay infinidad de aplicaciones para los superconductores. Los alótropos de carbono es otro tipo de materiales de los que hablaré. El carbono es un átomo muy versátil, es capaz de enlazarse a sí mismo en cadenas enormes, y esta propiedad es la que lo hace que en la naturaleza nos topemos con infinidad de sustancias basadas en carbono. La alotropía es una propiedad que tienen los elementos para adoptar formas moleculares o estructuras distintas. Tenemos en este sentido, para el caso del carbono amorfo, que se caracteriza por no poseer orden a largo alcance. Tenemos el diamante, que en contraste con los otros alótropos, el diamante es transparente, cuya dureza encuentra su explicación en la disposición de sus enlaces covalentes, que los hace altamente estables. El grafito es una de las formas del carbono más comunes. El grafeno, otra forma plana del carbono como el grafito, que se produce de forma sintética, al igual que los fulerenos y los nanotubos de carbono. Pues bien, esta serie promete estar muy sustanciosa e interesante. No te la pierdas, así que te invito a que te suscribas a mi canal para que te lleguen las notificaciones de
cada uno de los temas que estaré subiendo en esta serie. Comenzaremos entonces con cristales líquidos. De sus cursos de termodinámica, todo cambio de fase de una sustancia se lleva a cabo mediante un calor latente involucrado. Si calentamos un sólido en su punto de función, el sólido emplea la energía calórica para cambiar de fase y no para cambiar de temperatura. El líquido normalmente se caracteriza porque, a diferencia del sólido, la energía suministrada para su fundición rompe con las fuerzas intermoleculares que confieren un orden molecular al sólido. En 1888, Friedrich Reinitter observó que el benzoato de colesterilo a 145 grados fundía para formar una sustancia líquida, viscosa y opaca, pero cuando se calentaba a 179 grados centígrados, repentinamente se hace transparente. Este trabajo experimental fue el primero de lo que se conoce como cristales líquidos. Los cristales líquidos son materiales que no pasan directamente de un estado sólido ordenado a un líquido isotrópico, es decir, sin orden. En el proceso, primero las moléculas funden, pero conservan un cierto orden molecular más débil que el caso de los sólidos. Es por ello que suelen ser viscosos y opacos debido a este orden molecular. Los cristales líquidos suelen ser materiales conformados por moléculas largas. En la fase líquida las moléculas se orientan aleatoriamente. Este se conoce como líquido isotrópico. Si se sigue enfriando, las moléculas se orientan cada vez más hasta que llegamos a un estado sólido. En las fases líquido-cristalinas el ordenamiento es como sigue. Existe una fase nemática. En esta fase las moléculas tienen un ordenamiento longitudinal solamente. Tenemos una fase esméctica. En esta fase hay una dimensión más de ordenamiento al de la fase nemática. Y hay tres tipos: A, B y C. En la fase A las moléculas se encuentran ordenadas en capas perpendiculares al eje longitudinal de las moléculas. Así, por ejemplo, en la fase C, esta es una fase donde el eje longitudinal de la molécula se encuentra inclinado en relación con el plano de la capa. Otras fases son la fase quiral. Esta es una especie de fase esméctica que se caracteriza porque sus moléculas no se encuentran alineadas longitudinalmente. En su lugar, se alinean formando una curvatura debido a su empaquetamiento simétrico. Existen las fases columnares. En esta fase las moléculas se ensamblan longitudinalmente para actuar como mesógenos. Esta fase también se le puede encontrar en la literatura como fase discótica. Otras fases nombradas en la literatura son la fase azul, que se le conoce así porque presenta reflexiones selectivas en el rango del azul visible. Ahora hablemos de las aplicaciones. Tenemos las pantallas LCD. Las pantallas LCD son de las aplicaciones más comunes de los cristales líquidos. En sus inicios se implementaron en indicadores de relojes, calculadoras y otros indicadores. Este tipo de dispositivos se construyen con una estructura como la que se muestra. Consiste en una celda llena de líquido cristalino, dos electrodos transparentes, un par de filtros y una pantalla reflectiva. Cuando las moléculas de cristal líquido no interactúan con un campo eléctrico, estas se encuentran en una fase que al interactuar con la luz, esta se tuerce, logrando que un porcentaje de fotones al salir de la celda se encuentren orientados en 90 grados respecto a la entrada, por lo que logran atravesar el polarizador del fondo para llegar al reflector y regresar y atravesar nuevamente la celda y así salir de la pantalla. En este caso, la pantalla tiene cierta tonalidad determinada por cada una de las capas que tienen a atravesar la luz. Pues bien, cuando las moléculas de cristal líquido se exponen a un campo eléctrico, las moléculas se orientan acorde a la dirección del campo y de esta manera actúan como un colimador óptico
y evitan un torcimiento del haz a 90 grados. Debido a que los fotones conservan la orientación al atravesar la celda, estos, por estar orientados a 90 grados respecto del polarizador inferior, no logran llegar hasta el reflector y por tanto no regresan al observador. Esta es la razón por la cual la celda se comporta como un píxel negro, como se puede observar en las pantallas de calculadoras y relojes digitales antiguos. Otra aplicación son los láseres de cristal líquido. Los láseres de cristal líquido o LCL son láseres diseñados para la reproducción de colores con potencial para la reproducción de imágenes en cualquier tipo de superficie. Estos dispositivos cuentan con un arreglo de lentes que distribuyen un flujo de láser en una gran cantidad de haces de luz extremadamente delgados. Entonces cada haz pasa por una celda de cristal líquido, la cual tiene dos funciones: lo colima y a la vez cambia su longitud de onda, a diferencia de una celda de cristal líquido en los displays que solo actúa como una llave de fotones. Cuando el haz sale del dispositivo, lo hace como un haz láser con pequeños flujos de distinta longitud de onda. Es decir, nosotros lo vamos a ver como un campo de colores acorde al cambio de longitud de onda efectuado por las celdas de cristal líquido cristalino. Pues bien, a grandes rasgos, así es como funcionan estas dos aplicaciones. Existe una gran variedad de aplicaciones para los cristales líquidos. Pues bien, hasta aquí le dejaremos en el tema de cristales líquidos. En el siguiente video se tratarán materiales poliméricos. No te lo pierdas, que va a estar muy interesante. No olviden que también estoy subiendo videos de ciencias básicas, química, física, tecnología de polímeros y manejo de software, ANSYS Workbench, otros softwares de diseño mecánico, Chem Office, Spartan y Gaussian, que son de química.